Hola de nuevo a todos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar la semana con mucha fuerza y mucho ánimo para afrontar las tareas y voy a grabar este nuevo vídeo para intentar ayudaros con aquellos ejercicios que considero que podéis tener alguna duda porque se han olvidado y conviene refrescarlos. Bien, comenzando por el ejercicio 1 de matemáticas y relativo a las potencias, que es un contenido que vimos en el primer trimestre, os quiero recordar que una potencia es simplemente una multiplicación de factores iguales, ¿vale? En una multiplicación los números que multiplicamos se llaman factores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la multiplicación 3 por 2 los factores son 3 y 2 y el resultado, que sería 6, sería el producto. Bien, pues una potencia es una multiplicación en la que se repite el factor, se repite los números que multiplicamos, ¿de acuerdo? 6 por 6 por 6, se está repitiendo el 6, es el factor que se repite. Para expresar esta multiplicación en forma de potencia, se expresa con dos términos, la base y el exponente. La base, ¿de acuerdo? La base indica o expresa el número que multiplicamos, es decir, el factor que se repite. En este caso, en el ejemplo que os he puesto, sería el 6. Es el factor que se repite, es el número que multiplicamos varias veces, ¿vale? Por lo tanto, base 6, número que se repite al multiplicar, factor que se repite. El otro término sería el exponente, que en el ejemplo que os he puesto, ¿de acuerdo?, sería 3. ¿Qué indica ese exponente? ¿Qué indica ese numerito que está arriba y con un tamaño más pequeñito? Pues indica las veces que tenemos que repetir el factor, ¿vale? Entonces, si tenemos 6 elevado al cubo, o 6 al cubo, o 6 elevado a 3, como queráis nombrarlo, se puede llamar de las dos maneras, 6 elevado a 3 o 6 al cubo, el 3 me va a indicar las veces que se repite el 6, ¿vale? Se repite 3 veces, 1, 2 y 3. Ese es el número que me indica el exponente, ¿vale? 3. Se repite 3 veces la base, 1, 2 y 3. Tenéis que tener cuidado a la hora de calcularlo, porque en muchas ocasiones lo hacéis rápido y hacéis 6 por 6 por 6, 6 al cubo, 18. Eso es un error que cometéis muy habitualmente, porque hacéis 6 por 3. Y no es 6 por 3, es 6 por 6, 36, y 36 por 6, 216. ¿De acuerdo? Así que ojo con el cálculo, porque muchas veces os precipitáis y falláis por no pensarlo detenidamente. Bien. Con respecto al ejercicio número 3, ¿vale? Con respecto al ejercicio número 3, tenéis distintas operaciones en las que os pide que calculéis el término que falta, ¿vale? En el primer apartado tenemos una suma y nos falta un sumando, que es uno de los términos de la suma. ¿Qué tenéis que hacer? Pues tendréis que coger el total, la suma, el total, y le tenéis que restar el otro sumando, ¿vale? En realidad lo que estáis haciendo es averiguar cuánto me falta desde esta cantidad para llegar al resultado, que es lo que me falta. Para saberlo, lo que hacemos es, a la suma o al total, le restamos el sumando que conocemos. En esta resta desconocemos el minuendo, pero sabemos el sustraendo y la diferencia. Para saber la cantidad que nos falta, tenemos que sumar la diferencia, el resultado, más el sustraendo, ¿vale? Sumamos diferencia más el sustraendo y vamos a obtener el minuendo. En una multiplicación, cuando nos falta uno de los factores, para averiguarlo, lo que tenemos que hacer es el resultado o producto, hay que dividirlo entre el factor que conocemos. El resultado lo dividimos entre el factor que conocemos. Y en la división, si os fijáis,
tenemos dividendo, divisor y cociente. Al no haber resto, se entiende que es 0, que es una división exacta. Dividendo, divisor y cociente. ¿Cómo averiguamos el dividendo? La prueba de la división. Divisor por cociente o cociente por divisor. Cociente por divisor o divisor por cociente más el resto, que sería 0, por lo tanto no hay que sumarlo, nos va a dar como resultado el dividendo. Bien, nos vamos ahora al ejercicio número 4 para recordar las fracciones. Cuando sumamos fracciones o restamos fracciones que tienen el mismo denominador, la forma de resolverlo es muy sencilla. El resultado va a ser una fracción que tiene el mismo denominador, ¿vale? 7, 7, pues el resultado de la fracción va a tener como denominador también el 7. Y de numerador va a tener la suma de los numeradores. 3 más 2, 5. Ya hemos resuelto la suma. ¿Ves qué sencillo era? En la resta ocurre lo mismo. Vamos a obtener como resultado una fracción que tiene como denominador el 9, que es el mismo, no cambia, y como numerador la diferencia o la resta de los numeradores. 7 menos 4, 3. ¿Vale? Así de sencillo. De momento no hemos aprendido ni a sumar ni a restar con distinto denominador. Lo haremos en sexto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo calculábamos una fracción de una cantidad? Seguimos en el ejercicio número 4. Pues teníamos dos maneras. Una de ellas era la cantidad. Aquí tenemos 5 sextos de 30. Pues una manera, o la primera manera o el primer método era la cantidad la dividíamos entre el denominador y el resultado lo multiplicábamos por el numerador. De tal manera que si dividimos 30 entre 6 me va a dar a 5, que multiplicado por 5 hacen un total de 25. ¿De acuerdo? Y la otra manera era multiplicar la cantidad por el numerador y el resultado lo dividíamos entre el denominador. Ambos métodos son correctos, vais a llegar al mismo resultado, a la misma solución. Podéis elegir el que más os guste, con el que más cómodos sintáis, ¿vale? Si hacemos 30 por 5 nos va a dar 150, que dividido entre 6 nos va a dar 25, lo mismo que en el caso anterior. Los dos métodos o las dos formas son correctas, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora al ejercicio 5, que habla de los números mixtos. ¿Cómo calculábamos los números mixtos? Bien. Os recuerdo que un número mixto está formado por un número natural, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, cualquier número natural combinado con una fracción, ¿vale? Entonces teníamos dos maneras de averiguar el número mixto que corresponde a cada fracción. Una de ellas era dibujando y otra de ellas era realizando una división. Voy con los dibujos. Si yo dibujo la fracción 7 medios, os recuerdo que el denominador siempre va a indicar las partes en las que yo divido una unidad, las partes iguales en las que divido una unidad. Entonces, si el denominador es 2, la unidad la voy a partir en dos partes. Una unidad y la parto en dos partes. Y el numerador me va a indicar las partes que tomo, ¿vale? Las partes que tomo de la unidad. Como son 7 partes, yo tomaría 1, 2, y como tengo que coger 7, tengo que hacer otra unidad, partirla en dos partes y continuar cogiendo. 3, 4, así hasta coger 7 partes. 5, 6
y por último 7. Bien, ya tengo el dibujo que representa la fracción 7 medios, ¿vale? Denominador, partes en las que divido una unidad. La unidad está partida en dos partes, cada unidad está partida en dos partes. Y el numerador me indica las partes que yo cojo, que tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? 7. 7 medios. Bien, ¿cuál es el número mixto? Pues tenemos que coger las unidades completas, el número natural, que son unidades completas, que serían una unidad completa, 2 unidades completas, 3 unidades completas. ¿De acuerdo? Ese sería el número natural. Y la parte de la fracción sería esta, un medio. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos 3 unidades. 3 unidades. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos la parte fraccionaria, un medio. Por lo tanto, el número mixto sería 3, un medio. Número mixto, número y fracción. Número natural y fracción. El otro método era, retomando el vídeo anterior, considerar a la fracción como una división en la que el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor, ¿vale? Si hago esta división, 2 por 3, 6, vale, resto 1. Bien, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el cociente y el resto. El cociente va a representar la parte natural, las unidades completas del número mixto. Si os fijáis, 3 es las partes completas, las unidades completas. Y el resto va a representar el numerador de la parte fraccionaria. El resto representa el numerador de la parte fraccionaria. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a los contenidos de matemáticas del repaso acumulativo, que considero que os pueden resultar más difíciles porque hayáis olvidado alguno de estos conceptos. Creo que el resto no tendréis mayores dificultades. Me voy a ir ahora a sociales, porque vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema del relieve, y me interesa contaros algunas cositas sobre este tema y sobre la parte que vamos a trabajar esta semana. Entonces, lo primero es deciros que el relieve de un lugar, de un país, de un continente, es el conjunto de los elementos naturales que forman ese paisaje, el paisaje de ese lugar, ¿vale? Es decir, las montañas, cordilleras, los valles, las mesetas, las costas, etc. Bien, nosotros vamos a estudiar el relieve de España. Entonces, esta semana y durante estos días, el objetivo va a ser aprenderse los principales elementos del relieve de nuestro país, del relieve de España. Cordilleras, depresiones, valles, mesetas, etc. Entonces, vamos a comenzar para organizar el relieve de España por el concepto o el elemento a partir del cual se organizan todos los demás. Y ese elemento del relieve es la meseta. La meseta, ¿vale? En la península ibérica tenemos una gran meseta que ocupa la gran parte de la península y se llama meseta central, ¿vale? Una meseta es una llanura, para que lo entendáis, pero elevada, ¿vale? Sería una llanura, pero elevada. Eso es una meseta, ¿vale? Es una llanura, pero está elevada con respecto al nivel del mar. Entonces, el relieve de nuestro país se organiza conforme a la meseta central, ¿vale? Conforme a la meseta central. Bien. Para intentar estudiar estos elementos, vamos a partir de este concepto, la meseta central. Y vamos a distinguir distintos sistemas montañosos.
los que están dentro de la meseta, interiores a la meseta, ¿vale? Dentro de la meseta, si esta es la meseta, si os fijáis dentro tenemos unos sistemas montañosos. Esos sistemas montañosos son el sistema central y los montes de Toledo, ¿vale? Dentro de la meseta. Rodeando a la meseta, rodeando por el borde, tendríamos los montes de León, la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena, ¿vale? Rodean a la meseta por el borde. Y por fuera, exteriores a la meseta, exteriores por fuera, tendríamos el macizo galaico, los montes vascos, los Pirineos, la cordillera costero-catalana y los sistemas béticos. Estos sistemas béticos a su vez se dividen en dos cordilleras, la cordillera subbética y la cordillera penibética. Bien, otros conceptos o elementos del relieve que tenemos que tener en cuenta son las depresiones. En la península ibérica tenemos dos grandes depresiones, ¿vale? Una depresión es una llanura pero menos elevada, ¿vale? Es más baja, está más baja y suele discurrir entre distintos sistemas montañosos. Tenemos la depresión del Guadalquivir, por la cual discurre el río Guadalquivir, ¿de acuerdo? Y tenemos también la depresión del Ebro, por donde discurre el río Ebro, que se encontraría entre los Pirineos y el sistema ibérico. Mientras que la depresión del Guadalquivir se encuentra entre Sierra Morena y los sistemas béticos. Como veis, en el mapa aparecen en las distintas cordilleras y sistemas unos triangulitos que representan los picos más altos, las montañas más altas de esos sistemas montañosos. Por ejemplo, en el sistema central tenemos el Almanzor, en los sistemas béticos tenemos el Mulhacén, que estaría en la cordillera penibética, en las Islas Canarias estaría el Teide, en los Pirineos tendríamos el Aneto, y eso es lo que representa cada uno de los triangulitos que hay en las distintas cordilleras. Bien, también tenéis que tener en cuenta las costas, que en España o en la península estamos bañados por tres costas. La cordillera Cantábrica, que es la que baña el mar Cantábrico, cordillera no, la costa cantábrica, costa cantábrica que está bañada por el mar Cantábrico, la costa atlántica, que es la que está bañada por el océano Atlántico, y la costa mediterránea, que es la que está bañada por el mar Mediterráneo. Algunas características de estas costas es, pues que por ejemplo, la costa cantábrica es muy rocosa, ¿vale? Es muy rocosa. La costa atlántica tiene por la parte de Galicia una costa bastante recortada, mientras que por la parte de Andalucía es una costa baja y arenosa de playas. Y la costa mediterránea es una costa muy baja, su mayor parte está formada por arena, arenosa, muchas playas, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos dos grandes grupos de islas, archipiélagos, que serían las Islas Canarias y las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Bien, me gustaría que durante esta semana aprendierais y supierais localizar y colocar en un mapa los distintos elementos del relieve que os acabo de contar. Para ello, en las actividades del blog os voy a dejar unos enlaces a unos mapas interactivos para que practiquéis. Podéis practicar todos los días hasta que no cometáis fallos, ¿vale? Una vez que lo tengáis asimilado y que no cometáis fallos, os podéis asegurar de que ya os habéis aprendido los principales elementos del relieve de nuestro país. Bien, para realizar el esquema que os he pedido, os he hecho aquí un modelo que tenéis vosotros que completar, no tiene que ser este, podéis utilizar cualquier otro, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de lo que pretendo y cómo tenéis que hacer ese esquema, es a partir de los contenidos de las páginas del relieve, realizar el título, ¿vale? El relieve de España, y a partir de ahí sacar los 4 apartados principales de ese relieve,
que van a ser los sistemas montañosos, las depresiones, las costas y los archipiélagos o grupos de islas. ¿Qué vamos a sacar de los sistemas montañosos? Pues los interiores a la meseta, y aquí me tendréis que poner cuáles son, pues por ejemplo, Sistema Central y Montes de Toledo. ¿Vale? El que haya puesto aquí 3 rayitas no significa que haya que poner 3, es un ejemplo, ¿vale? Interiores solamente tendríamos el Sistema Central y los Montes de Toledo. Los que bordean o rodean la meseta, escribiríamos los nombres de esos sistemas, y los exteriores a la meseta, y pondría sus nombres. En cuanto a las depresiones, pues igual, tenemos 2 grandes depresiones, pues ponemos cada una de ellas. Las costas, pues igual, el nombre de las costas que bañan nuestro país. Y en cuanto a los archipiélagos, las islas que hay también en España, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, esto es todo hasta el momento. Espero que afrontéis con ilusión esta semana, ya nos va quedando menos para vernos. Os mando un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo. Adiós.